Bienvenidos a esta videoconferencia, el aporte del comercio justo al desarrollo sostenible. Agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan aquí en sala y a las personas que nos siguen por internet. Quiero iniciar este evento presentándoles a nuestros tres distinguidos expertos. Belia Gobaere es abogada con especialidad en Derecho Comercial Internacional, con maestría en la Universidad de Michigan. Fue viceministra de Economía, Industria y Comercio. Ha sido consultora del BID, de la ID y de la OEA, colaboradora de la página de opinión de la Nación desde 1993. Es consultora en comercio internacional y coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior de la UNED de Costa Rica. Nano Mulder es jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL de Chile. Se desempeñó como economista en la OCDE entre 2002 y 2005 y como investigador para el gobierno francés en 1996 y 2002. Tiene una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de Groningen, Holanda. El señor Mulder es presidente de la Red Latinoamericana para la Investigación y Políticas en Servicios. Marco Coccione es máster de la Universidad de Alcalá, España, en el tema América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica. Es licenciado en Ciencias Internacionales y Diplomáticas de la Universidad de Génova. Tiene 10 años de experiencia trabajando en temas de comercio justo, consumo responsable y cooperación internacional. Entre 2013 y 2017 fue el coordinador de la gestión de recursos e incidencia en CELAC para la Red Latinoamericana de Productores de Comercio Justo, organización que con la CEPAL coeditó el libro sobre la investigación que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida de doña Belia Gobaere. Doña Belia, tiene la palabra. Amigos y amigas, en nombre del Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad Estatal a Distancia, es para mí una gran satisfacción servir de puente para la presentación de los resultados de una amplia, profunda y necesaria investigación de la CEPAL sobre el aporte del comercio justo al desarrollo sostenible. Nano Mulder, que nos acompaña aquí en sala, es un viejo amigo personal y de OSEX, y a él debemos el honor que tiene la UNED y OSEX de ofrecer a nuestros suscriptores las primicias de esta investigación. Agradecemos a Marco Coccione su participación virtual y desde Costa Rica les saludamos. Son muchos los años en que OSEX ha venido predicando, generalmente en el desierto, sobre la necesidad de una aproximación holística al desarrollo, donde el espacio de lo ético es, en última instancia, lo único que brinda verdadera sostenibilidad a las relaciones comerciales. Hasta ahora, como se sabe, las políticas públicas se han centrado en aspectos meramente economicistas de un mercantilismo centrado en la productividad y la competitividad, con casi completa ausencia del rostro humano de equidad, solidaridad y respeto al ambiente. El planteamiento del comercio justo viene a complementar, a hacer más acabado e integral el tipo ideal del desarrollo fundado en la apertura comercial. Nuestros países se han concentrado en la atracción de inversiones y en la promoción de exportaciones, y no tenemos nada en contra de eso y nos regocijamos de su excelente, aunque parcial, desempeño. Pero por otra parte, ha sido pobre el acento de las políticas públicas, sea en auxilio al desarrollo empresarial doméstico o en el fomento de aquellos aspectos laborales, ambientales y sociales que soporten la sostenibilidad política de largo plazo de nuestro modelo. Las recientes elecciones nacionales en Costa Rica, cuyo capítulo final nos tiene todavía en ascuas, revelan todos los abandonos de un modelo realmente trunco. La visión del comercio justo resume todas esas ausencias para un mayor desenvolvimiento de la calidad competitiva de nuestra industria nacional.
La necesidad de ese cambio es lo que expresa, en esencia, esta actividad. Hoy tenemos el gusto de recibir en sala a Nano Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL de Chile, y de enlazar con Marco Coscioni, que nos acompaña desde Chile, para compartir con nuestras autoridades, con nuestros estudiantes, docentes e investigadores y con nuestro sector productivo los principales hallazgos de esta investigación sobre el aporte del comercio justo al desarrollo sostenible, que aborda la problemática de una globalización con mayor rostro humano. Como bien señala esta investigación en su reseña, y cito textualmente, desde varias décadas el comercio justo propone una nueva manera de entender la producción y el consumo, desde un enfoque multidimensional que involucra aspectos económicos, sociales, medioambientales y políticos. El comercio justo busca un desarrollo más inclusivo, justo y sostenible mediante el fomento de patrones productivos y de consumo alternativos y solidarios. Todo lo que ocurre en nuestro país habla de la pertinencia de estas palabras. Es por ello que OSEX hace, con esta actividad, un esfuerzo especial de socialización de este mensaje tan actual y decisivo. Hacemos votos para que esta investigación llegue a los formadores de política pública y encuentre oídos receptivos para la mejora del ecosistema productivo, del crecimiento económico, de la generación de empleo, de la defensa de nuestro patrimonio ecológico y del desarrollo humano de nuestros países. Dicho esto, cedo sin más el espacio a nuestros distinguidos expositores. Don Marco, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que se escuche bien. ¿Me confirman? Muchísimas gracias al Observatorio de la UNED, naturalmente, por organizar esta presentación. Y bueno, es un placer para mí volver a presentar este libro, este importante libro que lanzamos en noviembre del año pasado como una colaboración entre CLAC, la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, y la CEPAL. Y creemos que es un esfuerzo muy importante también que se pueda replicar entre la red de productores de comercio justo aquí en América Latina y pues otras agencias, otras universidades, etc. Así que sin más, si pueden poner la presentación, voy a empezar. Yo todavía estoy viendo solamente mi cara. Ok, ahora sí. Bueno, como comentaba en la presentación, yo estuve trabajando en CLAC desde diciembre de 2013 hasta junio de 2017 en toda la coordinación de relación estratégica y sobre todo incidencia, la estrategia de incidencia. Y este libro justamente es una de las actividades que logramos finalizar para promocionar el comercio justo dentro de nuestras actividades de incidencia. Siguiente lámina. De hecho, la idea del libro empezó en un encuentro que tuvimos en La Paz, en Bolivia, en mayo de 2017. Era un encuentro de intercambio de experiencias de incidencia entre representantes de coordinadoras nacionales de organizaciones de comercio justo en diferentes países, también organizaciones de productores a nivel de base, así como ministerios, instituciones, ONGs y dos organizaciones internacionales que nos acompañaron, CEPAL, con la cual después construimos conjuntamente esa publicación, y el ICA, el Instituto Interamericano para la Cooperación con la Agricultura, que justamente tiene sede ahí en Costa Rica. Siguiente. En esta presentación del libro yo me voy a enfocar en algunos de los aspectos principales del primer capítulo. El libro tiene en su conjunto 3 capítulos.
Nano, que después, después hará la presentación sobre la segunda parte. Pero el primer capítulo tiene una introducción con una panorámica general del comercio justo, naturalmente para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de comercio justo. Una parte también interesante sobre el consumo de productos fair trade a nivel internacional. Una parte sobre un paralelismo entre el enfoque de desarrollo del comercio justo y los objetivos de desarrollo sostenible, que es, digamos, la parte en la cual voy a centrar la presentación de hoy, y después una última parte sobre la estrategia de incidencia de CLAC en general. Siguiente. Para entender lo que es el comercio justo, tenemos que saber que es un movimiento socioeconómico a nivel internacional que lleva ya muchas décadas de existencia. De hecho, las experiencias pioneras del comercio justo, algunos las encuentran ya a finales de los años 40, o sea, en la segunda posguerra, ¿no? Justamente después de los últimos años de la guerra, y en los primeros años 50. Hay algunos estudiosos de comercio justo que hasta encuentran en una experiencia pionera entre Holanda e Italia, en específico entre compradores holandeses y en Sicilia, organizaciones de pequeños productores de naranjas, como las primeras experiencias de comercio justo. Porque bueno, también en Europa en aquel entonces había muchos productores en desventaja económica y social y que bueno, en aquel entonces no recibían, digamos, los efectos benéficos todavía del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayor parte de los estudios sobre comercio justo encuentran las primeras experiencias entre Estados Unidos y Centroamérica, el Caribe, y entre Reino Unido y algunos países de Asia, y era sobre todo para productos artesanales y textiles y bordados. Después, con los años, se empezó a trabajar también productos alimenticios, pero las primeras experiencias eran en productos artesanales y textiles y eran muy directas, en el sentido que organizaciones sociales, ONGs, cooperantes, iglesias y diferentes asociaciones construían canales muy directos entre esos productores marginados en el sur del mundo y las asociaciones de consumidores, las iglesias, las ONG, fundaciones en países como Reino Unido, como Holanda, como Estados Unidos, entre otros. Siguiente. Después de los primeros años de experiencias pioneras se llega a una fecha clave para el movimiento, que es el 1964, cuando se desarrolla la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo. Y aquí hubo un intento, pues desde los gobiernos, digamos desde arriba, de poner las bases de un nuevo orden económico internacional. Esta postura fue sobre todo empujada desde los llamados países no alineados, digamos que de cierta manera mantenían su independencia tanto desde el bloque soviético como desde el bloque estadounidense. Y dentro de este nuevo orden económico internacional se empezaba a proponer programas integrados de materia prima, ¿no? Para negociar márgenes de precios estables para diferentes materias primas, diferentes commodities que pues hoy en día vemos como también son varios de los productos que se exportan en comercio justo, como café, cacao, té, azúcar, algodón, entre otros. Sin embargo, pues por varias razones, este intento de los gobiernos de construir un nuevo orden económico internacional fracasa, digamos, desde arriba, pero desde abajo las organizaciones de la sociedad civil empiezan a retomar el lema de esa conferencia de 1964, que fue comercio y no ayuda, justamente para promover cambios en el desarrollo sostenible a través del comercio, ¿no? No a través del asistencialismo, no a través solamente de la cooperación internacional, sino a través de un comercio, naturalmente un comercio con reglas claras, más justas, más equitativas, tanto a nivel internacional como en los países. Siguiente. Y por ese motivo, pues empiezan entonces las experiencias de lo que se puede llamar como movimiento por un comercio justo y solidario, que naturalmente quiere construir nuevas oportunidades de desarrollo para todos, tanto en el sur como en el norte, construir nuevos patrones productivos y comerciales más sostenibles y entonces también, pues, unos modos de vida más responsables, sostenibles a través del consumo, desde el otro ámbito de la cadena comercial, ¿no? Siguiente. Los objetivos principales, si queremos resumirlos así, del movimiento por un comercio justo y solidario, por un lado,
son garantizar un acceso directo al mercado en condiciones justas y equitativas y lo más directo posible, ¿no? entre pequeños productores y consumidores, pero también al mismo tiempo garantizar a los trabajadores agrícolas y artesanales condiciones de trabajo dignas, promover su asociatividad y empoderamiento tanto a nivel de las organizaciones productivas, las empresas, como en sus comunidades. Siguiente. Otro aspecto fundamental del comercio justo es promover una cultura del consumo responsable. Y naturalmente, tanto el comercio justo como el consumo responsable van de la mano. No puede existir un comercio justo si no hay consumidores, y si no hay consumidores informados, no hay consumidores comprometidos. Entonces aplican también un sentido de responsabilidad en su consumo. Responsabilidad que no es solamente visto desde el punto de vista del consumidor, sino también de cómo de entender quién está detrás del producto que consumimos, cómo se produce, quién lo produce, cómo se comercializa, entre otros aspectos que muchas veces lamentablemente no consideramos al momento de la compra. Siguiente. Este es un pequeño cuadro donde hago un resumen de los principios básicos del movimiento. A nivel internacional se habla más o menos de unos 10 principios básicos del movimiento. Tejer relaciones comerciales estables de largo plazo, basadas en el diálogo y en el respeto, primero que todo. Transparencia y rendición de cuenta por parte de todos los actores involucrados en la cadena de comercio justo. La creación de oportunidades para productores en desventaja económica y social. El pago de un precio justo en tiempos justos, de un premio social y de un prefinanciamiento son los aspectos económicos del comercio justo. La no explotación infantil, no al trabajo forzoso, así como no a cualquier tipo de discriminación y sí a la equidad de género y a la libertad de asociación. Garantizar condiciones laborales dignas y dignificar el trabajo, también muy importante. Fomentar el desarrollo de capacidades, sobre todo para los actores más desfavorecidos como mujeres, jóvenes, pero también ancianos, entre otros. Otro aspecto, otro principio básico es promover las relaciones comerciales justas y solidarias, tanto a nivel local como nacional e internacional. Y eso tiene que ver con todas las actividades de incidencia y de sensibilización que hacemos los actores que trabajamos en comercio justo en todos los aspectos, ¿no? También con las universidades. La misma presentación del libro que estamos haciendo hoy puede considerarse como una actividad de sensibilización dirigida a la comunidad académica, pero a todo el mundo que nos está escuchando. Y como último criterio, pues practicar y defender la sostenibilidad ambiental en todos los niveles de la cadena productiva y comercial, no solamente a nivel de la producción, naturalmente, sino también en los otros niveles. Cada vez más complejo, pero cada vez más actual y más importante. Siguiente. Como este libro ha sido el fruto de la cooperación entre CLAC y la CEPAL, es importante también entender de dónde viene CLAC y cuál es la historia que presidió CLAC. Y es también la historia que marcó el desarrollo del sistema Fair Trade International a nivel internacional, que es uno de los sistemas internacionales de comercio justo, quizá el más desarrollado, el más reconocido a nivel internacional. Y todo empezó por una cooperación entre USIR y la Unión de Campesinos Indígenas de la región del Istmo en México y la ONG holandesa Solidaridad. Ahí también vemos cómo ya América Latina desde su comienzo tuvo un papel protagónico. A mediados de los 80, estas dos organizaciones empiezan a construir una idea de una certificación de calidad de comercio justo que se concretizó en 1988 con la certificación Max Havelaar en Holanda. A partir de aquel entonces se crean varias iniciativas de certificación Max Havelaar en distintos países de Europa. Y en 1992 se crea otra certificación Transfer, siempre de comercio justo, pero que involucraba a otros países. Entonces prácticamente se forman dos bloques de países con esas dos, que seguían esas dos certificaciones, hasta el 1997, cuando esos países deciden trabajar en conjunto y crear una organización sombrilla paraguas, que es la Fair Trade Labeling Organization International, más conocida como FLO. Que 5 años después, en el año 2002, lanza la marca Fair Trade, la marca que pueden ver ahí, que realmente es la marca de comercio justo también más conocida a nivel internacional. Un año antes de la creación de FLO, en el 1996, ya se estaba creando una coordinadora latinoamericana de organizaciones de caficultores.
y al mismo tiempo se creaba una red de organizaciones de apicultores. Entonces en el 96 ya se estaban constituyendo redes de organizaciones que trabajaban en comercio justo desde el 88 y también antes. En el 2004, esas dos redes de caficultores y apicultores deciden abrir naturalmente la participación a los productores de comercio justo latinoamericano, también de otros rubros como banano, cacao, azúcar, etc. Y se conforma la que hoy es la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo. En el mismo año, también en 2004, nace FloCert, que es la certificadora actual que hace todo el proceso de certificación para organizaciones que quieren certificarse en comercio justo Fair Trade. Una fecha importante que también dejamos clara en el libro es el año 2013, en el cual hay un cambio de estatutos en el sistema Fair Trade International, y en este año las redes de productores Fair Trade, CLAC en América Latina, Fair Trade en África y NAP en Asia, se vuelven codueñas del sistema, detienen el 50% de la propiedad y el 50% también de los votos dentro de la asamblea del sistema Fair Trade. En ese sentido ya no se pueden tomar decisiones dentro del sistema Fair Trade sin que naturalmente las redes de productores mismas den su luz verde y estén de acuerdo con los cambios. Poco a poco con los años las redes de productores han ido empoderando también su rol dentro del sistema, han ido asumiendo cada vez más responsabilidades y naturalmente también más derechos dentro de un sistema global. Siguiente. Antes de pasar un poquito a la parte más importante, como me contaba antes de esta presentación, voy a dar algunas pinceladas de datos, y en el libro pueden encontrar, la verdad, muchos datos, gracias sobre todo a la colaboración del sistema Fair Trade en compartir todos los datos, y también naturalmente a CEPAL en ayudarnos a sistematizarlos. Aquí pueden ver algunos de los principales datos sobre números totales de pequeños productores asociados y trabajadores rurales en empresas también certificadas Fair Trade. América Latina representa el 21% del número total de productores y trabajadores. Sin embargo, representa a más de la mitad de las organizaciones certificadas. Eso porque en América Latina hay muchas organizaciones pequeñas, relativamente pequeñas. Podemos encontrar organizaciones con 20 productores, con 30 productores, 100 productores. Mientras que África, que por ejemplo representa el 64% de todos los productores y trabajadores de comercio justo, pues tiene menos organizaciones, pero con una membresía mucho más alta. Siguiente, por favor. Aquí vemos la panorámica latinoamericana, donde pues se puede subrayar que al 2015 el 96% de los miembros de CLAC eran pequeños productores en organizaciones de pequeños productores, que pueden ser cooperativas, asociaciones. Bueno, la entidad depende mucho también del país donde nos encontramos. En Costa Rica, que tiene un desarrollo muy importante del cooperativismo, pues hay muchas cooperativas que son organizaciones también de comercio justo. Y podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a premio Fair Trade, América Latina tiene una importancia relativa muy grande en comparación con los otros continentes, ¿no? Siguiente. Aquí solamente algunos datos sobre el consumo a nivel internacional de productos certificados Fair Trade. Ahí también en el libro van a encontrar un apartado, como les comentaba anteriormente, que intenta resumir los datos principales del consumo de productos certificados Fair Trade a nivel internacional, especialmente Europa. Europa y Norteamérica son los dos grandes mercados de productos certificados, y aquí podemos ver en los dos principales países donde se consumen productos certificados Fair Trade, Reino Unido y Alemania. Reino Unido realmente tuvo un impulso muy grande en los últimos años, sobre todo gracias a que cuatro grandes supermercados decidieron vender solamente bananos certificados Fair Trade, y entonces eso pues naturalmente disparó también las ventas. Siguiente. Esta segunda gráfica es sobre consumo per cápita. Ahí vemos naturalmente que cambia un poquito la situación, ya que Suiza e Irlanda también son países más pequeños y con menos población respecto a Reino Unido y Alemania. Sin embargo, nos da también la idea de cómo se están haciendo también inversiones en sensibilización, pero también inversiones en trabajar con supermercados, con consumidores,
y promoviendo el consumo de comercio justo en otros países, ¿no? Que pensaríamos no puedan ser un gran mercado para los productos de comercio justo, sin embargo sí tienen un consumo per cápita muy grande. Siguiente. Aquí vamos a entrar entonces de lleno en la parte que, digamos, quiero también subrayar, es la parte que nos ayuda a entender por qué el comercio justo, por qué CLAC a nivel latinoamericano son de verdad aliados muy importantes de Naciones Unidas, de los estados, de los gobiernos, tanto a nivel nacional como regional y local, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, principalmente porque el enfoque de desarrollo del comercio justo es un enfoque por un lado multidimensional, como comentaba anteriormente la compañera, porque se trabajan diferentes aspectos económicos, sociales, ambientales, políticos, todos juntos. Entonces eso también es algo que ya se reflejaba en los objetivos de desarrollo del milenio y que se refleja nuevamente en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La multidimensionalidad del desarrollo. Es también un enfoque de desarrollo multinivel, porque trabaja desde el ámbito comunitario hasta el ámbito internacional, pasando por lo local, lo nacional, lo regional, lo continental, etc. Y esto de verdad también marca la diferencia entre el movimiento por un comercio justo y otros movimientos que a lo mejor tienen alcance nacional o continental, pero no tienen un alcance internacional importante como tiene el sistema Fairtrade, por ejemplo, a nivel internacional dentro del movimiento por un comercio justo. Y finalmente es un enfoque de desarrollo multi-stakeholders o multi-actor, porque realmente involucramos muchos actores dentro de la cadena comercial. Desde los productores hasta los consumidores finales, tenemos exportadores, tenemos compradores, transformadores, organizaciones de comercio justo de la sociedad civil, también autoridades públicas, también las universidades que se pueden sumar a ser aliados importantes del comercio justo. Y entonces vemos como una gran variedad de actores pueden involucrarse directamente en ese movimiento. Siguiente. Y es por eso, sobre todo, que consideramos el comercio justo en sí mismo como una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Y esto es el objetivo de desarrollo sostenible número 17, pero ya estaba como objetivo número 8 de los objetivos del milenio, ¿no? Y creemos que sí, realmente ya de por sí el movimiento por un comercio justo representa esa alianza que los estados también entre ellos quieren formar para promover el desarrollo sostenible. Siguiente. Vamos a hacer aquí una pequeña excursión entre algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo CLAC a nivel latinoamericano está respondiendo a los desafíos y a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es una comparación que nos ayuda un poquito a aterrizar en concreto por qué queremos hacer esa comparación y por qué el trabajo que está haciendo CLAC a nivel latinoamericano y el comercio justo a nivel internacional es tan importante para el desarrollo, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. En este primer objetivo hay algunas metas concretas que pues realmente en general son atendidas también a través del trabajo del comercio justo: erradicar la pobreza, reducirla en todas sus formas, garantizar los derechos a los recursos económicos y acceso a servicios básicos, movilizar recursos para los países en vía de desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, como les comentaba, entre los principios básicos del comercio justo hay 3 principios económicos fundamentales, y esos principios económicos fundamentales pues responden también a esa necesidad de reducir la pobreza. Se paga un precio más justo, se paga un premio social, que es un plus al precio, y que se utiliza para inversiones tanto en productividad como en desarrollo comunitario, en aspectos de salud, en aspectos social, en aspecto ambiental, etc. Lo importante es que las asambleas de las organizaciones, en este caso como los comités de trabajadores de empresa privada, decidan concretamente cómo utilizar ese premio que el consumidor está disponible a pagar, para que justamente los productores, los trabajadores puedan decidir dónde invertirlo a nivel comunitario. Y el prefinanciamiento, que es otro pilar del comercio justo, que es el pago en adelantado de un 50 o 60% del pedido final, ¿no? Muy naturalmente es diferente al comercio convencional. El comprador está dispuesto a pagar un 50 o 60% del producto final porque sabe que las condiciones también de los pequeños productores son más complicadas para poder acceder a la banca convencional, a los créditos convencionales. Siguiente.
En cuanto al segundo objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero, también hay varios aspectos en los cuales ya se está trabajando a nivel latinoamericano desde CLAC y el comercio justo. Siguiente. Estas son, creo, las metas donde más podemos ver también los aportes del comercio justo al desarrollo sostenible, en términos de acceso a la alimentación, en términos de aumento de productividad, en términos de asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos de alimentos y hacer prácticas agrícolas resilientes, y en términos también de corregir y prevenir la restricción y distorsiones comerciales. Esa última meta, este último aspecto, es propio de todas las actividades de incidencia que siempre se han hecho, tanto a nivel internacional como a nivel local, ¿no? Y aquí simplemente hago referencia a una de las publicaciones que se están promoviendo desde la Oficina para la Incidencia en Comercio Justo que el movimiento tiene en Bruselas, donde naturalmente pues las instituciones de la Unión Europea tienen una importancia muy grande en términos de relaciones comerciales internacionales. Siguiente. En América Latina, pues CLAC concretamente está respondiendo a algunas de estas metas con diferentes programas, como el programa de incremento de productividad que se empezó en el rubro bananero en diferentes países, en Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Dominicana y en las Islas Barlovento. Pero también promueve una diversificación productiva en sus organizaciones, tanto para mejorar y diversificar los ingresos como para mejorar la seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades rurales. No en todas las comunidades rurales y no en todos los países es fácil promover una agricultura diversificada. Aquí hay un ejemplo de una comunidad, de una organización indígena mexicana. Naturalmente en la cosmovisión indígena es mucho más fácil poder producir de forma diversificada y también de forma agroecológica, por ejemplo. No en todos los países esa cultura de las fincas diversificadas es tan desarrollada, pero justamente desde el Movimiento por un Comercio Justo también se promueven este tipo de práctica, tanto para la sostenibilidad de los suelos y entonces de la agricultura en sí misma, como también para diversificar ingresos y tener una soberanía alimentaria nutricional mucho más fuerte. Siguiente. Siguiente, el objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género, también es muy importante para el movimiento por un comercio justo, si puede pasar la lámina, ya que la equidad de género de por sí es, como hemos visto anteriormente, un pilar fundamental del movimiento por un comercio justo y solidario. Si no se promueve igualdad de género en todas las organizaciones que quieren trabajar en comercio justo, pues tampoco estaríamos hablando de comercio justo para ese tipo de organizaciones. Y es muy importante todo el trabajo que está impulsando CLAC con su política de género, planteando estrategias de empoderamiento y transversalización de género en distintos ámbitos de trabajo, ¿no? Tanto desde la producción como la comercialización, para la participación activa de las mujeres en las organizaciones de producción, pero también en las organizaciones como las coordinadoras nacionales, entre otros. Y un programa muy interesante que ya está desarrollando CLAC desde hace algunos años, la Escuela de Empoderamiento para Mujeres, un piloto que empezó en América Latina, pero que ya tiene también su réplica en África, en la otra red de productores certificados Fair Trade en África, porque tuvo bastante éxito y pudo ser replicada también en otro continente. Esta también es una de las fortalezas del movimiento por un comercio justo internacional, que muchas de las prácticas que se desarrollan en un país o en una región también tienen la facilidad de replicarse y adaptarse en otros continentes, en otros países, gracias a todas las conexiones, todas las relaciones que se tienen dentro del movimiento. CLAC también lanzó una campaña El comercio justo es inclusivo, para dar voz justamente a las mujeres productoras de comercio justo. Y también aquí yo hago referencia a algo que podemos llamar como un proceso de discriminación positiva que existe a nivel internacional hace varios años, que es la Fundación Café Femenino, una organización que se creó en Estados Unidos y que empezó a trabajar con organizaciones cafetaleras de varios países de América Latina, promoviendo una compra aún más justa del producto a aquellas organizaciones que son
liderada por mujeres, donde tanto en la producción como en la comercialización, en todos los aspectos de la organización, el rol de las mujeres es fundamental, justamente para promover la igualdad de género a nivel de base, a nivel de las organizaciones. Sabemos que en las zonas rurales de América Latina, así como de otros continentes, pues lamentablemente los niveles de desigualdad entre hombres y mujeres también todavía son muy altos, así como también los niveles de machismo son muy altos, y este tipo de iniciativa también impulsada desde el mercado, desde una acción comercial, como en este caso la compra de café femenino, pueden ayudar a cambiar ese tipo de patrones. Siguiente. En cuanto a trabajo decente y crecimiento económico, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 8, también hay varias acciones de CLAC y del comercio justo que se están desarrollando en América Latina. Siguiente. Y estas son algunas de las metas que consideramos más importantes y que reflejan también el trabajo que está haciendo el comercio justo a nivel mundial, pero también a nivel latinoamericano, ¿no? Pues lograr empleo pleno, productivo, un trabajo decente, también pues promover todo el rol de los jóvenes para que estén empleados, para que reciban capacitaciones, etcétera. Y quizá lo más importante también aquí, la meta 8.7, erradicar el trabajo forzoso y eliminar las peores formas de trabajo infantil. Siguiente. Este último tema es naturalmente fundamental, como vimos al principio, entre los objetivos principales del comercio justo, ya que no el trabajo forzoso y la explotación infantil son pilares también del movimiento. Naturalmente, sabemos que garantizar eso al 100% es imposible en cualquier lado del mundo, pero sí se trabaja desde el comercio justo para garantizarlo, y sí se hacen las inspecciones necesarias, y sí se hacen las capacitaciones necesarias, y todo el trabajo, un esfuerzo cotidiano de las mismas organizaciones para garantizar eso y para garantizar que pues los niños puedan utilizar su tiempo escolar, puedan utilizar su tiempo de ocio, puedan también aprender del oficio de los padres, pero naturalmente que no estén explotados, y también no solamente los niños, no haya trabajo forzoso para los adultos, los mayores, etcétera. Y es por eso que tanto a nivel internacional del sistema Fair Trade International como a nivel latinoamericano con CLAC, pues ya se ha adoptado una política de protección, en particular una política de protección de niños y de los adultos vulnerables en América Latina con CLAC. Y en cuanto al rol de los trabajadores en empresas privadas también certificadas Fair Trade, se está promoviendo mucho la articulación y el empoderamiento de la red de trabajadores. Así como también se está promoviendo mucho el trabajo de inclusión de jóvenes en las organizaciones de productores. Eso porque naturalmente la sostenibilidad no podemos considerarla solamente desde el punto de vista económico o ambiental, sino también desde un punto de vista intergeneracional. Si no hay jóvenes, si no hay hijos de productores que se queden en el campo, pues lamentablemente las organizaciones van perdiendo fuerza, y también seguirá la concentración de tierra en manos de unos pocos. Siguiente. Siguiente, el objetivo de desarrollo sostenible número 10, la reducción de las desigualdades. ¿Puede cambiar la lámina? También es, creo yo, uno de los elementos fundamentales del comercio justo, ¿no? La reducción de las desigualdades, no solamente la reducción de la pobreza, que podemos considerar al final como una consecuencia de las desigualdades, sino justamente las desigualdades, ¿no? Y aquí el movimiento siempre ha promovido una reducción de las desigualdades también entre quienes tienen las oportunidades y la pueden aprovechar, y quienes no tienen esas oportunidades, ¿no? Quienes tienen acceso al mercado, fuerza comercial, pueden negociar los precios, los contratos, etcétera, y quienes no pueden hacerlo. Entre quienes, como les comentaba antes, pueden acceder a los requisitos del sistema bancario y entonces a un crédito, y quienes no pueden hacerlo, ¿no? Así como también quienes pueden financiar investigaciones aplicadas, implementar nuevas tecnologías, y quienes no pueden hacerlo, como las pequeñas organizaciones de productores, las cooperativas, etcétera. Pero también, y muy importante a nivel internacional hoy en día, pues quienes pueden internalizar los costos y los riesgos del cambio climático y los que no pueden. Las organizaciones de pequeños productores naturalmente tienen unas estructuras de costos muy rígidas y no pueden internalizar a su interior los costos y los riesgos del cambio climático, que cada día son más altos.
cada día son más altos. En términos de desigualdades también un desafío presente muy importante para el movimiento es todo lo que tiene que ver también con agregarle mayor valor a los productos en el sur, ¿no? En la actualidad y desde su comienzo el comercio justo se ha basado sobre todo en la exportación sur-norte, pero en la exportación sobre todo de materias primas, ¿no? De productos no terminados. Esto sobre todo en el ámbito agrícola, naturalmente. Y cuando solamente nos basamos en la exportación de materia prima de productos no terminados, pues el mayor valor agregado queda en el norte y no en el sur. ¿Cómo podemos hacer naturalmente para invertir esa tendencia? Pues ya esto será un desafío para los próximos años, para el movimiento, pero si pensamos también en el rol que tienen que asumir los jóvenes en la agricultura, en las organizaciones, en la comercialización, etcétera, tenemos que empezar realmente en cómo empezar a darle más valor agregado a los productos para que también los jóvenes encuentren algo atractivo que darse en el campo. Siguiente. El objetivo de desarrollo sostenible número 12, consumo y producción sostenible, yo creo que está justamente en el centro del movimiento. El movimiento al final, el movimiento por un comercio justo y solidario, al final lo que realmente quiere hacer es construir patrones de producción y de consumo más sostenibles, más equitativos. Entonces cambiar el comercio justo, cambiar el comercio a nivel internacional hacia un comercio más justo y más solidario a través del cambio de esos patrones. Siguiente. En este objetivo de desarrollo sostenible, lamentablemente, no hay muchas metas que podamos, entre comillas, atacar también desde el movimiento, pero sí quiero subrayar estas tres. 12.6, 12.7, 12.8, porque sí, pues, tienen mayor relación con el trabajo que estamos haciendo desde el movimiento por un comercio justo. Alentar las empresas a que adopten prácticas más sostenibles, promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, todo el tema de compras públicas que poco a poco también en América Latina está tomando pie en varios países, después de mucha experiencia en Europa donde ya hay varias políticas de compra pública en las cuales se incluyen criterios de comercio justo en varios países de Europa. Y también todo lo que tiene que ver en la meta 12.8 con información y conocimiento sobre desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. Aquí hago de referencia a dos de las campañas que se están llevando a cabo en América Latina a través de la estrategia de incidencia de CLAC, la campaña de ciudades y pueblos latinoamericanos por el comercio justo, así como la campaña de universidades latinoamericanas por el comercio justo. Pues sabemos que tanto las autoridades locales como la sociedad civil local, las universidades, pueden ser actores fundamentales para el desarrollo del movimiento, entonces justamente para responder a los desafíos que también Naciones Unidas plantean en ese objetivo de desarrollo número 12 de consumo y producción sostenible. Siguiente. Aquí voy a hacer solamente referencia a la campaña de ciudades y pueblo latinoamericano por el comercio justo. Pueden ver los logos de algunas de las ciudades que ya han sido declaradas como ciudades por el comercio justo en América Latina. Son poquitas todavía, en el mundo existen más de 1.200 ciudades por el comercio justo, naturalmente una campaña que empezó en Europa en el año 2000 y poco a poco se ha ido desarrollando en los países de Europa y Norteamérica y solo pues recientemente ha empezado con fuerza también en América Latina gracias justamente a CLAC y a otras dos redes de productores de comercio justo a nivel latinoamericano, la WFTO de Latinoamérica, la Oficina Regional de Latinoamérica de la Organización Mundial del Comercio Justo y la red SPP, el símbolo de pequeños productores. En la actualidad pues encontramos 3 ciudades en Brasil, Pozo de Caldas, Boa Esperanza y Río de Janeiro, muy importante en 2016 Río de Janeiro. En Costa Rica, Pérez Celedón empezó su campaña en el año 2009 y ahora también estamos trabajando en Grecia, otra campaña. En Ecuador, Riobamba y Quito. Y después hay otras campañas que se están desarrollando en Sagrada Familia en Chile, en Arroyo y Esteros en Paraguay. Pronto también, en los próximos días también se declarará como ciudad por el comercio justo Arroyo y Esteros, la primera en Paraguay. Y Marcala en Honduras, que también está trabajando muchísimo hace un año y medio en la campaña. Siguiente. El objetivo de desarrollo sostenible número 13, la acción por el clima. Esto naturalmente también es algo que es muy actual y muy coyuntural, sobre todo en términos de calentamiento global y cambio climático. Siguiente.
El cambio climático ya hace, siguiente lámina. El cambio climático ya hace algunos años es una preocupación muy fuerte para nuestros productores. Hay algunas metas concretas de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 que nos parecen naturalmente importantes y en la cual el movimiento por un comercio justo puede responder concretamente con varias acciones en cuanto a fortalecer la resiliencia, la capacidad de adaptación, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias de planes nacionales. Esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con el trabajo de incidencia que está haciendo el movimiento por un comercio justo a nivel internacional, la incidencia que está haciendo CLAC también a nivel regional, las coordinadoras nacionales a nivel nacional, para que realmente pues los tomadores de decisiones entiendan la realidad que viven, por ejemplo, las organizaciones de productores, los campesinos, los agricultores a nivel local, con todos los cambios climáticos que les está afectando directamente. Y la meta 13.3, que todo lo que tiene que ver con sensibilización, educación y capacidad humana institucional respecto a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Siguiente. Desde los mismos criterios y estándares de la certificación Fairtrade, pues se promueve un uso más eficiente de la energía, de los suelos, de los recursos hídricos, de los recursos naturales, a nivel de finca, esto naturalmente, pero también el mismo sistema a nivel internacional ya está promoviendo y apoyando a los productores en los procesos de adaptación al cambio climático y está promoviendo también toda una acción de incidencia, como les comentaba, a nivel internacional. CLAC tiene a nivel regional un programa de cambio climático y uno de los objetivos principales de este programa, también uno de los objetivos principales del movimiento a nivel internacional, es que se entienda la importancia de compartir los riesgos del cambio climático a lo largo de toda la cadena. La cadena de valor a nivel agrícola, naturalmente, en esta cadena los más afectados son siempre los productores, entre ellos los pequeños productores. Y pues todos los actores de la cadena poco a poco deben también entender que es necesario y urgente poder compartir estos riesgos del cambio climático en todo nivel. De lo contrario, pues no va a haber producto, no va a haber compra, no va a haber consumo. Y si todos los actores de la cadena comercial pues quieren seguir manteniendo también un negocio sostenible, pues tienen que entender que la situación ya ha cambiado. Ya no son las mismas de hace 30 o de hace 20 años. Y por eso se necesita también políticamente, pero también económicamente, un compartir de los riesgos del cambio climático a lo largo de toda la cadena. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso también es lo complicado. Para eso se necesita mucha voluntad política en todos los países. Se necesita el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, y para poder construir en concreto este aprovechamiento y ese compartir de los riesgos del cambio climático en todos los niveles. Siguiente. Esta referencia al objetivo número 16 es solamente una referencia que hago así a manera de cierre. Siguiente lámina. Porque, bueno, considero que todo el trabajo que está haciendo CLAC a nivel latinoamericano, pero también el comercio justo a nivel internacional, en términos de construcción de alianzas y coaliciones con el sector público, con el sector privado, la sociedad civil, el sector económico solidario, como por ejemplo las cooperativas, el movimiento de cooperativas y otros, pues naturalmente son efectivos para poder conseguir este objetivo, para poder conseguir una institucionalidad más sólida, una institucionalidad más fuerte que pueda responder de verdad a los desafíos de este mundo, ¿no? A los desafíos actuales y responder concretamente a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente lámina, que creo que ya las de cierre. Bueno, con esto les agradezco mucho la atención y espero que Nano también pueda hacer una óptima presentación de este libro, que realmente es algo que nos ha ayudado mucho también para promover el comercio justo, empezar a promover el comercio justo como un aliado fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Con usted, don Marco, por habernos brindado esta detallada presentación. Continuamos con la exposición a cargo de don Nando Mulder. Don Nando tiene la palabra. Muchísimas gracias, Helen.
Muchísimas gracias a la UNED y el Observatorio OSEX por esta invitación, por compartir este libro que hemos elaborado en conjunto con la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores de Comercio Justo. Y Marco ya ha dado un panorama muy completo de cuáles son los objetivos de este movimiento de comercio justo y cómo esos objetivos se vinculan con el trabajo práctico de la CLAC y justamente eso está plasmado en la primera parte del libro, que justamente el enlace al libro está en la página web del observatorio y también en la CEPAL y de la misma CLAC. En la segunda parte de esta presentación yo quisiera compartir con ustedes algunos resultados muy prácticos de 4 países donde se ha trabajado mucho el tema del movimiento de comercio justo y en particular lo que nos queremos hacer es ver cómo este movimiento de comercio justo ha logrado incidir de alguna manera en la política pública de los países donde están operando. Entonces eso es muy relevante porque justamente lo que hemos hablado, el comercio de justo quisiera colaborar a un desarrollo más sostenible, un desarrollo más justo y eso se hace por una parte dentro de los propios movimientos de los pequeños productores, pero también los pequeños productores en sus agrupaciones contribuyen mucho a justamente construir políticas públicas en los territorios donde ellos operan. Y justamente eso es el objetivo de esta segunda parte, de revisar algunas experiencias en este contexto. Antes de entrar en eso, justamente queremos ver primero cuáles son, según distintos trabajos académicos, los resultados generales de los movimientos de comercio justo. Y al inicio de este capítulo 2, el gran capítulo 2 de este tomo, de este libro, hablamos de distintos estudios de casos que se han desarrollado y entonces hay una revisión bibliográfica que discuten varios estudios de caso con metodologías pseudo o semi-científicas que han mirado los impactos del comercio justo. Y aquí las experiencias que están revisadas en el libro son experiencias en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Y en total revisamos 18 estudios con agrupaciones de pequeños productores en los países que he mencionado y los sectores donde están situados estas asociaciones de pequeños productores, es principalmente el banano, el cacao, el café y algunos otros sectores que son de menor relevancia. ¿Y qué dimensiones, qué variables fueron el enfoque principal de sus estudios? Principalmente lo que se trató de mirar es cómo el comercio justo incide en el bienestar de los trabajadores y sus familias, la economía, en qué medida el comercio justo logró mejorar los ingresos de los pequeños productores, el medio ambiente, en qué medida el comercio justo mejora las condiciones del medio ambiente, justamente el impacto medioambiental de la producción. El tema de las relaciones laborales es muy importante porque justamente el ser humano, el trabajador, está al centro del movimiento de comercio justo y eso también tiene relación con el último punto mencionado aquí, que es el empoderamiento de los trabajadores y de los productores. ¿Y qué han encontrado los estudios? Principalmente que en casi todos los casos los resultados son positivos y los resultados positivos mencionarse en distintas áreas. Primero, en todos los casos hay una mejor inserción en el mercado internacional de esos productos. Justamente el movimiento de comercio justo con el CLAC y con el Fair Trade es una organización que funciona a nivel internacional donde justamente se conecta por un lado los productores en los países en desarrollo, en África, en Asia, en América Latina, con los compradores principalmente en los países industrializados de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Entonces lo que hace el movimiento es conectar
estos dos lados de los productores y los consumidores de manera lo más directo posible, de tal forma que el precio que reciben los productores sea lo más justo posible, con relativamente pocos intermediarios entre las dos partes. Y eso es el segundo punto, que justamente la mejor inserción y un número menor de eslabones en la cadena contribuyó que los pequeños productores reciben un ingreso mayor para sus productos. Y justamente eso es uno de los factores claves del comercio justo, justamente en una remuneración justo para la producción de los productos que se venden en los mercados del norte. También lo que se ha encontrado es el hecho que los pequeños productores se organizan entre ellos. Eso ha contribuido a que se mejoran las relaciones laborales y también, muy importante, un empoderamiento de los mismos productores. Ellos están muy bien organizados y a través de comités consultativos, distintas maneras de colaborar. Justamente la persona, a la vez el jefe como el gerente, o los máximos responsables de las agrupaciones hasta los trabajadores en el campo, se vinculan de manera muy activa y a través de un trabajo colaborativo, todos se sienten muy empoderados en el trabajo en este movimiento. Y como justamente el comercio justo está centrado no solamente en el trabajador, sino también en la familia, lo que se pudo constatar en varias comunidades donde están representadas los productores, los pequeños productores de comercio justo, es que hay una mejor calidad de vida y una mejor seguridad. Porque justamente el premio que se pagan a las comunidades en muchas ocasiones están utilizadas para, por ejemplo, invertirlo en establecer una escuela, mejorar un puesto de salud u otros aspectos de la vida comunitaria. Y finalmente, en lo que se ha constatado en distintas experiencias, es que hay una mejora en la sostenibilidad ambiental de la producción donde están operando el comercio justo. ¿Eso quiere decir que con el comercio justo están resueltos todos los problemas, todos los desafíos? No, eso claramente la mayoría de los estudios señalan que todavía quedan muchos retos por superar. Y es muy justo, yo creo, decir que el comercio justo pone en camino a los pequeños productores, un camino para resolver retos muy importantes que están vinculados a los objetivos del desarrollo sostenible que vimos en la primera parte de esta conferencia. Los retos que más se señalan en los distintos estudios tienen que ver con la desigualdad de género, tiene que ver con las desventajas de los trabajadores inmigrantes. Hay un tema importante con respecto al trabajo infantil, sobre todo en el campo, donde el ingreso familiar muchas veces no solamente depende del ingreso de los adultos, sino también donde se atribuyen un papel importante a los niños para participar en este movimiento. Justamente en el trabajo del campo, aunque justamente mediante el comercio justo se trata de reducir lo más posible el trabajo infantil y con un plazo como en varios años de erradicar por completo el trabajo infantil en el campo, en las agrupaciones de los pequeños productores. También lo que se pudo constatar en varios trabajos es que todavía falta un trato equitativo por parte del mercado mundial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía falta que haya una oportunidad real para los productos de comercio justos de penetrar distintos canales de distribución, sino que en muchas ocasiones los productos de comercio justo están solamente en venta en pequeñas tiendas y tienen dificultades para entrar, por ejemplo, en los supermercados de los países desarrollados. Otro reto importante del comercio justo es que la producción y las exportaciones están concentrados en muy pocos productos. Entonces, principalmente en América Latina están concentrados en el café, en el banano y algunos otros productos más, y todavía falta una mayor diversificación de la canasta de los productos que se pueden desarrollar bajo este concepto.
Y finalmente, aunque se está trabajando en la sostenibilidad ambiental, eso también es un camino de larga duración y todavía lo que se puede constatar en muchas ocasiones es que la producción genera un cierto nivel de contaminación y a veces la duración o justamente la producción no es sostenible en el tiempo, pero justamente el comercio justo ayuda en organizar a los pequeños productores para avanzar en todos los temas mencionados. Entonces eso a modo de resumen, los 18 estudios que hemos revisado en el contexto de este trabajo y a nivel internacional, afuera de América Latina también existen muchos trabajos, sobre todo en África y algunos en Asia, que básicamente concluyen lo mismo. Ahora, en esta última parte de la presentación, vamos a ver la experiencia de 4 países y cómo en estos 4 países se ha trabajado el tema de comercio justo y la incidencia de este movimiento en algún aspecto de la política pública. El primer caso que vamos a revisar es el caso de Bolivia. Y en el caso de Bolivia existe una agrupación de productores que se llama el Ceibo, que ha sido clave para no solamente mejorar la subsistencia del sector de cacao boliviano, sino también para agregar valor al producto del cacao en el caso de este país. El Ceibo es una agrupación de 48 cooperativas agrícolas de productores de cacao en el país. Se fundó en el año 1977. En total integra a 1.300 familias que en 4.500 hectáreas cultivan un cacao bajo el comercio justo de manera sostenible y orgánico. Y por su presencia territorial y importancia a nivel productivo, el Ceibo desarrolló un papel protagónico en la conformación de un Comité Nacional de Cacao. Y posteriormente este comité ha sido transformado en lo que se llama hoy en día la Confederación de Productores y Recolectores Agroecológicos de Cacao de Bolivia, por su acrónimo COPRA-CAO, Bolivia. Y a través de esta confederación, los actores de la cadena de valor del cacao están influyendo de manera directa en la ejecución y el monitoreo de una política nacional para el sector cacautero. Y esta articulación a nivel nacional ha traído varios beneficios. Uno de ellos es que el sector de cacao pasó por una crisis internacional bastante grave, donde los precios internacionales del cacao bajaron muchísimo y a través de la Confederación Nacional se logró pagar a los productores durante este periodo un precio mayor que el precio internacional, que contribuyó a la subsistencia, a la sobrevivencia de los productores en este sector. De modo tal que cuando el precio de cacao nuevamente subió, ellos todavía existieron y no desaparecieron en el periodo del bajo de esos precios. El Ceibo también ha sido instrumental en el escalamiento del sector en la cadena de valor del cacao. Y eso, ¿cómo lo han hecho? A través de asistencia técnica a los productores, a través del establecimiento de fábricas donde se procesan el cacao y también, muy importante, mediante la obtención de certificaciones orgánicas del comercio justo. Todos esos factores han sido claves en este proceso. Y algo que es muy interesante, lo que se muestra aquí en este gráfico, es que hubo un aumento constante en las ventas del cacao del Ceibo. Pero hubo una transformación muy interesante de las ventas y un cambio con respecto a la importancia del mercado internacional versus el mercado nacional. Y lo que pueden ver en este gráfico, en el verde claro, es las ventas al mercado internacional y sobre todo aquí estamos hablando de la venta
del cacao en bruto, los granos de cacao. Y lo que vemos es que estas exportaciones aumentaron de manera importante, pero a partir de 2010 su importancia disminuyó. Pero no quiere decir que las ventas totales del ceibo bajaron, sino que las ventas siguieron creciendo, pero sobre todo en el mercado doméstico. Y en el mercado doméstico ya no estamos hablando de los granos de cacao, sino estamos hablando de productos procesados del cacao. Entonces estamos hablando de galletas, de tabletas de chocolate y de otros productos que tienen un valor agregado importante. Entonces aquí tenemos una experiencia muy interesante de lo que llamamos escalamiento dentro de la cadena de valor del cacao. ¿Eso quiere decir que todos los problemas están resueltos? No. Dentro de Bolivia existen muchos retos y justamente para seguir en esta trayectoria, y aquí están mencionados algunos de los temas más críticos para el futuro desarrollo de este sector. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones de la infraestructura. Existen varias comunidades donde están instalados los cocatoleros, y justamente sobre todo los periodos de lluvia es muy difícil para los camiones para llegar a estos lugares para llevar los productos a otras partes del país para su procesamiento y su exportación. Existen dificultades para los productores también de acceder a información pública para mercados de exportación. A día de hoy, las exportaciones se dirigen a pocos países y existen ciertas dificultades para diversificar las ventas de cacao y sobre todo de productos más procesados a otros mercados. Y lo que es muy interesante justamente para seguir esta trayectoria de desarrollo, que en el 2016 se implementó un programa nacional de fomento de producción del cacao con la asistencia de distintos organismos internacionales. Y este programa persigue mejorar las tecnologías para la producción del cacao a través de procesos de innovación tecnológica y investigación aplicada. Asimismo, este programa también busca mejorar los procesos de comercialización a la vez dentro de Bolivia, pero también en el extranjero, mediante una gestión organizativa y asociativa. Y este proyecto en total tiene un presupuesto de aproximadamente 38 millones de dólares para un periodo de 6 años. Entonces, con esta estrategia se espera que esta transformación, esta trayectoria tan positiva, se puede continuar en el tiempo. Una segunda experiencia que queremos mencionar y que está documentado en el libro es la experiencia de Chile en el comercio justo. Y lo que llama la atención en este país, en Chile, es que la Asociación de Comercio Justo es de una organización muy joven. Y ya se creó una Asociación de Comercio Justo en Chile en el 2013, pero la Coordinadora Nacional de Comercio Justo se estableció apenas en el 2015. Y en este corto periodo, entonces estamos hablando de aproximadamente 3 años, la incidencia de esta coordinadora ha sido muy importante. ¿Y por qué ha sido importante? Porque se logró a través de la asociatividad y a través de su organización y los contactos con distintas instituciones y ministerios y organismos públicos, mejorar el vínculo entre, por un lado, los pequeños productores y, por el otro lado, las instituciones públicas que pueden prestar distintos tipos de apoyo a estos pequeños productores. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, el INDAP. El INDAP es el Instituto Nacional de los Pequeños Agricultores, y el INDAP es fundamental porque ofrece a los pequeños productores financiamiento, asesoría, capacitación a través de distintos instrumentos, y todos esos instrumentos permiten mejorar la capacidad de gestión a los pequeños productores, sobre todo mediante una mejor asociatividad, lo cual también está promovido por el comercio justo. Un segundo ejemplo es el programa Nodos de Corfo. El Corfo es el mayor organismo de desarrollo productivo de Chile, y a través del programa Nodos se busca crear redes y reducir brechas de articulación justamente con
con la gestión de conocimiento y la entrega de información a los pequeños productores. Y un tercer ejemplo que también es muy importante para el tema de la comercialización a nivel internacional es ProChile. Entonces ProChile ha sido muy importante y un aliado fundamental para la Coordinadora de Comercio Justo, porque a través de su programa Internacionalización de la Economía Familiar Campesino ha logrado de posicionar los productos de comercio justo en distintos países del mundo, justamente a través de sus oficinas comerciales que han ayudado a traer los productos de este movimiento a distintos lugares. Eso ha sido muy positivo. Sin embargo, este movimiento sigue siendo pequeño, está presente sobre todo en el sector del vino, entonces los pequeños productores justamente de unos campos vitivinícolas y también 2 o 3 otros sectores, pero todavía falta una masificación y un ampliar este movimiento. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, son varios factores que todavía limitan el desarrollo del comercio justo en Chile. Y lo que se señala en el artículo que trata sobre el caso de Chile, se menciona, por ejemplo, el bajo conocimiento del comercio justo. Es algo muy llamativo que en Chile, y yo creo que en América Latina de manera general, el comercio justo es un fenómeno que se conoce muy poco y en los sectores acomodados, por lo general, muy pocas personas que tienen el poder adquisitivo para adquirir esos productos, muy pocas personas conocen y es muy difícil encontrar esos productos en los supermercados, en las tiendas, en los sectores de ingresos medios y ingresos altos. Entonces, obviamente, eso contribuye también a que este movimiento no crece. Segundo, se necesitan mayores cambios en los patrones de producción y de consumo. Entonces se requiere un mayor esfuerzo para concientizar los consumidores y también los productores de las oportunidades y los beneficios potenciales y reales que tiene este movimiento. Y también lo que es un factor que a veces dificulta que algunos productores se transforman en productores de comercio justo, porque muchas veces el comercio justo está considerado como un movimiento que es muy costoso y que es muy caro, muy difícil cumplir con los requisitos de lo que exige el comercio justo, y por eso a veces hay una reticencia bastante fuerte de productores para convertirse a este movimiento. Entonces, justamente la Coordinadora Nacional, a través de sus campañas de concientización, se trata de cambiar esta realidad. Un caso también muy interesante, donde se ha incidido también en un campo muy importante de la política pública que tiene que ver con la educación, es el caso de Colombia. Entonces, el caso de Colombia es un caso muy interesante donde se ha insertado el comercio justo, donde se ha debido enfrentar situaciones únicos y complejos que existen en América Latina. Y las condiciones de Colombia de hace poco son bien conocidos. Entonces, los retos que enfrentaron los productores de comercio justo tienen que ver con justamente una dificultad para participar en la política de comunidades rurales. Entonces, es un factor que es importante, pero sin duda no el principal reto, sino que en Colombia, obviamente, el principal factor que limitó el desarrollo de este movimiento tenía que ver con las amenazas y la violencia en varias zonas rurales de Colombia. Además, obviamente, un fuerte incentivo muy grande de no producir cultivos, lo que llamamos lícitos, sino más bien para muchos productores eran mucho más atractivos de cómo manejarse con cultivos ilícitos, donde las oportunidades de ganancias eran muy superiores en relación al cultivo de café, de cacao u otros productos. También por el tema de violencia había un número de desplazamiento muy fuerte al interior del país, entonces que dificultó mucho de desarrollar una política más de mediano plazo.
Y también un resultado de la violencia fue un desplazamiento muy fuerte, sobre todo de los jóvenes desde las áreas rurales hacia las ciudades, que también presentó un reto muy importante para el desarrollo de los campos. Entonces, en este contexto, lo que ha pasado es que en la zona sur del país se ha establecido en el año 93 la Cooperativa del Sur del Cauca, con su acrónimo la COSURCA. Y la COSURCA es una cooperativa que agrupa a 15 agrupaciones de productores. Y de esas 15 agrupaciones, 12 se integran campesinos, indígenas y comunidades de afrodescendientes. Y durante su desarrollo, COSURCA ha sido instrumental para el desarrollo del comercio justo y ha recibido apoyo de distintas instituciones a la vez nacionales e internacionales, incluyendo la Unión Europea y Naciones Unidas. En el bienio 2015-2016, COSURCA, para darles una idea de la importancia de este movimiento, ha exportado más de 11.000 sacos de café de 70 kilos y con eso se ha logrado como ingresos importantes para las familias que están asociados a este movimiento, que en total son 13.500 familias que agrupan a estos 15 agrupaciones de pequeños productores. Este movimiento está apoyado y justamente por su asociatividad y por los apoyos de comercio justo por 12 técnicos locales y también 25 productores campesinos. Entonces, COSURCA estaba operando en una realidad muy compleja y sobre todo uno de los retos grandes que ellos enfrentaron era este movimiento masivo, esta emigración masiva de los jóvenes del campo hacia la ciudad. ¿Y qué hizo COSURCA en este contexto? Justamente lo que realizó COSURCA en el año 2012 es un diagnóstico educativo. Y sobre la base de este diagnóstico, sobre todo por la falta de oportunidades de jóvenes en el campo, se estableció un proyecto importante para establecer una cooperación universitaria, Caminos de Sur-Oriente Colombiano, y también por su acrónimo se llama UNICAMINOS. UNICAMINOS básicamente es un proyecto para crear una universidad para generar 2 mallas curriculares en el área de 2 áreas para desarrollar nuevas oportunidades de jóvenes en el campo. Y un área era la agroeconomía y el otro la administración turística. Por esta área no solamente tiene gran potencial agrícola, sino también gran potencial turística. Entonces, esta universidad UNICAMINOS, su objetivo era formar jóvenes para que puedan incursar en estas 2 áreas. COSURCA ha trabajado en este proyecto y ha presentado un proyecto al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación es muy exigente con respecto al establecimiento de una universidad. COSURCA armó un conjunto de documentos y infelizmente en el año 2016 este proyecto para establecer la universidad ha sido rechazado por el Ministerio de Educación. En el año 2017, el año pasado, COSURCA trabajó en la reformulación del proyecto y trató de acomodar todas las críticas y todos los comentarios realizados por el Ministerio de Educación. Y a la hora actual está esperando una respuesta nuevamente del Ministerio de Educación, que debería ser un aliado muy importante para solventar una gran parte de los costos de esta universidad. Entonces, eso es la experiencia de Colombia, donde justamente vemos que el comercio justo trabajó fuertemente en un área donde el Estado en esta área rural ha sido en gran parte ausente, que tiene que ver con justamente la formación técnica, la formación universitaria, y donde el comercio justo trata de llenar un vacío en este ámbito. El último caso que quisiéramos mencionar es el caso de la República Dominicana.
El caso de la República Dominicana también es muy interesante y sobre todo lo que queremos mencionar en este contexto es la contribución que ha hecho el movimiento de comercio justo para ayudar en lo que es la regularización de la situación ilegal de los trabajadores inmigrantes en el sector bananero. En el caso de la República Dominicana ya hay una trayectoria bastante importante con respecto al comercio justo. Las primeras organizaciones dominicanas que establecieron relacionado al comercio justo se fundaron en el 91 y el 92 en el sector de café. Después de café, también el comercio justo se trasladó a otros sectores y principalmente al sector bananero. Y hoy en día el banano es el principal producto de comercio justo de exportación del país. Es más, 95% de la producción del comercio justo del banano se exporta al mercado europeo y de hecho República Dominicana es el principal exportador a nivel mundial de bananos bajo el sello de comercio justo. En el año 2006 se creó la Coordinadora Dominicana de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo, o lo que también se llama por el acrónimo CORDOM. Presenta y articula a los organismos Fair Trade de Comercio Justo y actualmente agrupa a 35 organizaciones de pequeños productores, 27 del banano, 6 de cacao, 1 de café y 1 de piña. En total agrupan a unos 20.000 familias de pequeños productores organizados y 3.350 trabajadores rurales, donde la gran mayoría es hombres, pero se están trabajando también en una mejor integración de la mujer en los procesos productivos. ¿Y qué es el caso que queremos mencionar con respecto a su incidencia en la política pública? Desde el año 2015, CLAC está trabajando con los productores de las fincas bananeras en los certificados Fair Trade para regular el estatus migratorios de sus trabajadores, que en su gran mayoría son haitianos. Para ser exacto, un 80% de los trabajadores en las fincas del banano provienen de Haití. Y eso es un reto importante porque primero existe una ley, el famoso artículo 135 del Código de Trabajo, que estipula que un 80% de los trabajadores de la empresa deberían ser de origen dominicano y de esta forma limitando la contratación de mano de obra extranjera. La realidad es exactamente la inversa, como hemos mencionado. El 80% ya no es dominicano, sino es haitiano. Entonces es un artículo dentro del Código de Trabajo que está totalmente desfasada con la realidad actual que existe, donde la gran mayoría de esos trabajadores son de origen haitiano y en su gran mayoría de forma indocumentada, y justamente el CLAC y el Movimiento de Comercio Justo trató de contribuir a cambiar esta situación mediante dos ejes centrales de dos acciones principales. Primero, un diálogo muy activo entre los actores del sector privado y también con el gobierno para modificar este famoso artículo 135 del Código de Trabajo. Hasta el día de hoy todavía no se ha logrado cambiar este artículo, pero se está trabajando en eso. Pero sí, donde se ha contribuido en forma muy importante es fomentar el acceso de los trabajadores migrantes a una regularización de su situación de trabajo y también en dar a los trabajadores haitianos acceso a la seguridad social que existe en el país. Entonces, se llevaron a cabo distintas acciones y de lo cuales se podía mencionar. Uno es solicitar un carnet de migración para los trabajadores haitianos para que ellos puedan
trasladarse libremente en el país y para justamente obtener un carnet que les da una permanencia como autorizada en el país por una cierta duración. Y justamente eso se ha logrado, que a los trabajadores se dan un carnet que les da como una residencia temporal en el país. Y a propósito se trabajó y junto con el gobierno en lo que es el Plan Nacional de Regularización de extranjeros que ha contribuido a ofrecer a los haitianos ilegales una documentación y una residencia temporal. Y el efecto ha sido muy importante porque, sobre todo en el periodo 2014-2015, donde se logró, junto con el movimiento de comercio justo, una regularización de 289,000 trabajadores extranjeros, de los cuales 96,000 son de origen haitiano. Entonces uno podría decir que mira, eso es muy bueno, pero nuevamente los retos siguen siendo muy importantes para seguir trabajando en esta línea. ¿Y cuáles son estos retos que se siguen enfrentando con respecto a la regularización de los trabajadores haitianos en las fincas de banano certificado comercio justo? Uno es que en muchos casos no se han entregado los documentos de identidad. Cuando mencionamos la cifra de los 289,000, esas son las cifras justamente de las personas que entraron en el proceso de la normalización de su situación, de su estatus de trabajador en el país, pero en muchos casos, por distintas razones, no se han logrado terminar el proceso total de la regularización de su situación. Otro es que la migración sigue siendo muy importante. Entonces, no es que el número de haitianos se estabilizó, sino que más bien este flujo de migrantes sigue siendo muy importante, y muchas veces las plantaciones de banano son como un paso hacia una migración hacia otras actividades de la economía, como es la construcción, como es los hoteles y otras actividades de turismo, y también un paso hacia la migración hacia otros países, incluyendo a Chile, a otros países de Brasil, otros países de América Latina, e incluso en algunos casos a España u Estados Unidos. Otro punto que sigue siendo muy importante es la incertidumbre que con respecto a la regularización del trabajador y el futuro de este programa nacional de regularización de los extranjeros. Desde el gobierno no hay una clara política de cuál es el futuro de este programa. Entonces eso deja a muchos de los trabajadores en una incertidumbre con respecto a cuáles son sus oportunidades futuras para seguir trabajando en este sector y en este país. También hay un tema importante que para los productores este proceso de regularización tiene un costo bastante elevado, y todo este costo está pagado por los mismos productores. Y hay un apoyo bastante limitado desde el gobierno o desde otras organizaciones para ayudar a solventar esos costos, porque esos costos van desde la obtención de los papeles, de los documentos, desde los lugares de origen de los haitianos, que muchas veces no existen. Muchas veces llegan al país sin pasaporte, sin un certificado de nacimiento, y el primer paso para iniciar un proceso de regularización tiene que ver con la obtención de por lo menos un certificado de nacimiento, y eso muchas veces es costoso, es difícil de obtener. Y finalmente, como yo la mencioné, todavía no se logró modificar este famoso artículo 135 del Código de Trabajo, que justamente dificulta avanzar en una regularización, una solución más duradera para, de alguna manera, poder plantear soluciones más estructurales para las fincas del banano de comercio justo en el caso de la República Dominicana. Entonces, con eso cerramos los 4 casos, y donde pudimos ver que el comercio justo, de una manera pequeña o de una manera mayor, incide en las políticas públicas
de manera local, regional o a veces incluso a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando hablamos de un sector nacional para el café. En el libro que publicamos también se presentan dos otros casos donde la incidencia del comercio justo ha sido aún mayor, que es el caso de Ecuador y el caso de Brasil, y recomiendo mucho a los auditores que revisan esos dos casos muy interesantes, cómo el comercio justo ha sido un actor clave para ayudar a formular una política nacional hacia los pequeños productores familiares y los trabajadores en justamente las empresas y las fincas en el campo. Y también quisiera señalar que a la vez en el sitio del CLAC, tal como en el sitio de la CEPAL, existen muchas informaciones, datos estadísticos y también publicaciones sobre el fenómeno del comercio justo en América Latina. Entonces recomendamos mucho para las personas interesadas de revisar los contenidos del sitio del CLAC y también este videoguía cuyo enlace web está en esta página de la presentación. Y a modo de conclusión quisiera agradecer mucho al movimiento del comercio justo, la coordinadora latinoamericana de los pequeños productores de comercio justo, de haber ofrecido la posibilidad a la CEPAL de unirse y conocer de un poco más cerca el importantísimo trabajo que se está realizando en un gran número de países de América Latina. Y yo creo que lo que hemos aprendido como CEPAL es que este movimiento está logrando efectos y resultados muy concretos, pero lo que estamos viendo es que esos efectos todavía son a una escala pequeña. Entonces lo que realmente esperemos que más gobiernos a nivel local, a nivel regional y nacional se unen a los esfuerzos para promover, para incentivar los pequeños productores para avanzar en esta línea. Y solamente recapitulando un poco desde el inicio y con los objetivos de desarrollo sostenible, quisiera recalcar que alcanzar los 17 objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible es una tarea de todos, no solamente de los productores, sino también de las personas como involucrados en el comercio internacional y también de los propios consumidores. Y en ese sentido, el comercio justo, el movimiento, la CLAC y otras organizaciones a nivel internacional juegan un papel clave de articular, de asociar esos distintos actores que ponen el ser humano en el centro del desarrollo sostenible y también la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad económica y justamente la mejora de los ingresos de los sectores más vulnerables en las zonas rurales. Y gran parte de su éxito va a depender del apoyo político que se logra obtener. Aquí yo les presenté brevemente el caso de 4 países y esperemos que en un futuro, junto con los esfuerzos del CLAC, la CEPAL y otros organismos, se logra escalar y aumentar el impacto de este movimiento. Muchas gracias nuevamente a la UNED, al observatorio, por la oportunidad de presentar esta investigación y esperemos que suscitan un interés en los auditores y esperemos tener más oportunidades para presentar nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy agradecidos con usted, don Nano, por su detallada y muy esmerada presentación. Seguidamente tendremos un espacio para formular preguntas. En breve volvemos con ustedes. A continuación, le damos la palabra a don Marco Cochone, quien responderá las consultas formuladas en línea.
Don Marco, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas que se refieren a la campaña de universidades latinoamericanas por el comercio justo. Hay como 3 preguntas. Entonces voy a hacer primero una breve presentación de la campaña para responder a dichas preguntas y después abarcar las otras preguntas. Bueno, la campaña de Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo empezó en el año 2014 desde CLAC y poco a poco pues se está desarrollando. El objetivo principal es involucrar naturalmente, como mencionaba antes, las universidades en el movimiento, ¿no? Y hay muchas cosas que las universidades pueden hacer para promover el comercio justo. En concreto, los criterios que hemos establecido para que una universidad se sume a la campaña son 5 criterios. El primero es la aprobación dentro de la universidad con firma, digamos, de la rectoría de una declaración institucional de apoyo al comercio justo. Una declaración que después toda la comunidad académica puede naturalmente usar para promover el comercio justo dentro de la institución. Y también suscribir un convenio de trabajo con una organización de pequeños productores de comercio justo o una coordinadora nacional de comercio justo en el país. Un segundo criterio es que se conforme un grupo de trabajo, puede ser dentro de un departamento, dentro de una facultad o también puede ser interfacultad, un grupo de trabajo que promueva el comercio justo y promueva entonces el cumplimiento de los criterios y los avances de la campaña dentro de la universidad. Y que este grupo de trabajo apoye diferentes iniciativas de promoción sobre comercio justo y consumo responsable. Por ejemplo, la misma actividad en la cual estamos ahora, del observatorio, pues puede ser considerada como una actividad de promoción del comercio justo dentro de la universidad. El tercer criterio es que la universidad adopte una nueva política de adquisiciones, ¿no? Comprando directamente a organizaciones de productores de comercio justo que existan en el país. En Costa Rica es muy fácil hacerlo, hay varias organizaciones, después haré referencia a una de las preguntas que hicieron sobre café, hay varias organizaciones de las cuales se pueden comprar productos certificados, pero también una variedad de productos que las organizaciones mismas están produciendo. Y ya eso está aconteciendo en 2 de las universidades que están participando en Costa Rica, y es algo que realmente da también mucho empuje a la campaña y que visibiliza el trabajo de los pequeños productores de comercio justo dentro de las universidades. Después, un cuarto criterio es que la universidad apoye por lo menos una investigación, una publicación al año sobre comercio justo, consumo responsable, economía solidaria, y que se pueda visibilizar el impacto, el aporte del comercio justo al desarrollo sostenible en ese tipo de investigaciones, o también puede ser investigaciones que se desarrollan en conjunto entre una universidad y una organización de pequeños productores sobre temas que la organización de pequeños productores necesita, ¿no? Y eso ya también tenemos experiencia en Costa Rica de colaboraciones entre universidades y organizaciones que desarrollan en conjunto investigaciones también aplicadas para los cultivos, para los suelos, etcétera, etcétera. Y el último criterio, el quinto, es que la universidad cuente por lo menos con un curso académico al año en el cual se tocan esos temas de comercio justo, de consumo responsable, economía solidaria. No tiene que ser un curso total 100% sobre comercio justo, sino puede ser, por ejemplo, un curso de comercio internacional o de relaciones internacionales o de desarrollo, etcétera, etcétera, que tenga a su interior también módulos o partes que toquen el tema de comercio justo y consumo responsable. Una de las preguntas que llegaron hacía referencia de por qué las universidades todavía por lo menos en América Latina no están asumiendo este desafío de la campaña. Bueno, yo he visto en estos años que es muy difícil al principio hacerle entender que esto no se trata de un proyecto de cooperación donde hay un financiador que apoya a una universidad a hacer cierto tipo de actividades sobre un tema, sino que es una campaña que quiere hacer cambiar dentro de la universidad sus políticas internas. O sea, quiere promover que la universidad internamente empieza a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para el comercio justo? ¿Qué podemos cambiar internamente en nuestra política interna, ¿no? Tanto en líneas de investigación como en proyectos de extensión con cooperativas, organizaciones de comercio justo, como también en política de adquisiciones. Las compras institucionales de productos de comercio justo siempre ha sido un elemento fundamental para la promoción del comercio justo, sobre todo en los países del norte, naturalmente, donde el comercio justo ya es más conocido, donde hay un abanico de productos de comercio
comercio justo muy amplio, pero poco a poco también lo puede ser en los países de América Latina. Y Costa Rica yo creo que tiene mucha facilidad para ese tipo de desarrollo. Entonces, ahí en la pregunta que justamente sobre el por qué las universidades nos están involucrando mucho, creo que tiene que ver también mucho con eso. De que todavía tienen que entender que no es un proyecto donde alguien está financiando actividades, sino que es una propuesta de cambios interno en la universidad. Había una pregunta sobre el café en Costa Rica y la relación con Starbucks. Realmente sobre la relación con Starbucks, como yo no estoy ya trabajando en Costa Rica, no podría contestar, pero sí podría ponerle en contacto con nuestro equipo en Costa Rica para que puedan, digamos, preguntar a ellos cómo son las relaciones con Starbucks, pero sí hay que decir que Costa Rica en cuanto a café es uno de los principales países con organizaciones de comercio justo que producen café. Creo que ahora hay 9, no sé si han aumentado o no. Alianza, Apoya, Cope Victoria, Cope Agri, Cope Atenas, Cope Tarrazú, Cope Zambito, el consorcio Cocafé, que son de varias cooperativas, y Cope Libertad. Son todas organizaciones que producen café de comercio justo, exportan café de comercio justo, y creo que ya todas ellas también tienen productos terminados, café en bolsitas ya tostado y molido para el mercado nacional, para el mercado regional. Incluso hay experiencias de exportaciones de café desde Costa Rica, refiero al comercio justo desde Costa Rica a otros países de Centroamérica. Entonces también es muy importante para el desarrollo de nuevos mercados de comercio justo a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Y con estas organizaciones de agricultores, cooperativas, asociaciones, también se pueden crear vínculos importantes para la universidad, ¿no? Qué lindo sería si todas las oficinas y todas las facultades de la UNED pudieran empezar a consumir café de comercio justo, así como acontece en varias universidades en Europa o en Estados Unidos, y entonces concretamente dar otra opción a su comunidad académica de consumo, ¿no? Y a través del consumo de café en la universidad, pues promover el comercio justo, el sentido del comercio justo, los principios del comercio justo. A través de las investigaciones, trabajar directamente con las organizaciones de productores en Costa Rica o en otros países, conectarse con otras universidades en América Latina que también están trabajando el tema de comercio justo. Bueno, todo esto es naturalmente algo por explorar, ¿no? Entonces, hay una pregunta que decía que necesitan las organizaciones de las universidades. En realidad, no es tanto que necesitan las organizaciones de las universidades, sino que pueden hacer las organizaciones de comercio justo en conjunto con las universidades, y qué pueden hacer las universidades para cambiar esas políticas internas y promover desde la institucionalidad el comercio justo. Finalmente sabemos que si hay buena voluntad política y si hay muchos actores dentro de las universidades que promueven también un cambio en la voluntad política de las instituciones, esa participación en la campaña se puede dar. Y bueno, la campaña al final es una manera como para empujar los cambios, ¿no? Es una herramienta, no es el fin en sí mismo la campaña, sino una herramienta para cambiar también los patrones internos en las universidades. Creo que las preguntas iban por ahí. ¿Cuáles son los principales problemas que todavía se presentan respecto a este movimiento? Bueno, esa es una pregunta muy general. No sé si va a dar tiempo para contestarla así en poco tiempo, pero creo que hay algunos problemas que ya estaba mencionando en la presentación que enfrenta el movimiento en general. Por un lado, creo que todo lo que está relacionado con el cambio climático, el calentamiento global y el cambio climático, pues está afectando mucho a los productores. Entonces hay que ver cómo logramos de verdad apoyar la adaptación al cambio climático, pero al mismo tiempo desde los países más industrializados mitigar los efectos negativos del cambio climático para que las cadenas de valor, las cadenas de comercialización de productos a nivel global pues sigan manteniendo una sostenibilidad y sigan manteniendo entonces los beneficios del negocio. Y también lo que estaba mencionando anteriormente,
un tema fundamental para los años, para el presente, para el futuro del movimiento, es cómo empezar también a considerar los productos terminados y no solo la materia prima, ¿no? Cómo le damos mayor valor a los productos de comercio justo, especialmente en ámbito de productos agrícolas, ¿no? La mayor parte de los productos agrícolas todavía son exportados en condiciones de comercio justo, pero como materia prima y no como producto terminado. Yo creo que hay que dar el salto ya y empezar a considerar los productos terminados también como productos de comercio justo, y entonces repensar un poquito el comercio justo desde distintos ámbitos, ya no solamente en las relaciones sur-norte, en las relaciones internacionales, sino relocalizar el comercio justo y pensar en las relaciones internacionales, en las relaciones nacionales, en las relaciones continentales y hasta en las relaciones locales. Y pues eso naturalmente necesita repensar un poquito los estándares, repensar un poquito el concepto de precio de comercio justo, repensar el concepto de premio de comercio justo, porque naturalmente las realidades europeas no son las mismas realidades que encontramos en América Latina, ¿no? El mismo discurso que empujó el comercio justo y le dio tanto desarrollo durante la Guerra Fría, en los años 80, 90 y antes, en Europa y en Estados Unidos, no puede aplicarse en 2018 en América Latina, ¿no? O en África o en Asia. Entonces también el mismo discurso de promoción del comercio justo tiene que cambiar para poder ser atractivo también para los consumidores latinoamericanos, los consumidores en África, los consumidores en Asia, etc. Bueno, creo que contesté las preguntas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, estoy disponible. Muchas gracias, don Marco. Seguidamente le damos la palabra a don Nano Mulder, quien responderá más consultas. Don Nano, tiene la palabra. Gracias, Helen. Una pregunta que llegó es cómo políticas públicas de promoción de comercio justo pueden promover este movimiento a través, por ejemplo, de exenciones fiscales a la inversión en comercio justo. Efectivamente, las políticas públicas son muy importantes para el desarrollo de comercio justo. Y como se revisa en el libro, en el documento que presentamos el día de hoy, varios casos ilustran cómo políticas públicas pueden incidir, cómo pueden ayudar al desarrollo de este movimiento. Y yo creo que el caso más emblemático que revisamos en el día de hoy, de los 4 casos, es la experiencia de Chile, donde el movimiento de comercio justo es muy joven, pero donde se logró una articulación importante entre los productores de comercio justo por un lado y distintas instituciones públicas por otro lado. Porque justamente los pequeños productores de comercio justo, como otros pequeños productores también, enfrentan retos muy importantes, y aunque existen muchas instituciones que ayudan de manera potencial a esos trabajadores, a estos pequeños productores, muchas veces en la práctica este apoyo no llega a los campos. Y a través de la asociatividad, a través de la organización de los pequeños productores, como por ejemplo a través del comercio justo, es un mecanismo para ayudar a los pequeños productores a llegar a estas instituciones públicas. Y en el caso de Chile, justamente, por ejemplo, mencionamos que una institución muy importante que trabaja para los pequeños productores familiares que es el INDAP, eso ha brindado asistencia importante al comercio justo a través de su movimiento. El tema de créditos, entonces, a través del Banco de Desarrollo de Chile se logró dar créditos a varios de los pequeños productores. El tema de la promoción de las exportaciones, llegar a destinos que no son los clásicos, sino también otros mercados, eso es una tarea muy importante de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones, que en la mayoría de los casos de América Latina no conocen el movimiento de comercio justo, pero en algunos casos, como en el caso de Chile, sí se diseñó un programa especial para llevar esos productos a nuevos mercados. Entonces, las políticas públicas son muy importantes. La exención fiscal en inversión, yo no estoy muy seguro, dudo que ese sea un
un instrumento realmente muy efectivo para potenciar el movimiento, dado que yo creo que la mayoría de los costos más bien tiene que ver con invertir en capital humano, invertir en semillas, en producción durable, y que no en tantos casos tiene que ver con inversión en maquinaria y equipos. Eso sin duda, o el tipo de inversión que se requiere, no sé si eso presta mucho al tema de las exenciones fiscales. Entonces, con eso quisiera responder a esta pregunta y también referirse nuevamente a los casos de Brasil y Ecuador, donde realmente se logró escalar el impacto del movimiento de comercio justo a través de una articulación muy fuerte con políticos a nivel regional y a nivel nacional, y donde sobre todo en el caso de Ecuador se logró incluso incorporar ciertos dispositivos o ciertas referencias al comercio justo adentro de la Constitución, de tal manera que está ya garantizado dentro de la Constitución de Ecuador el apoyo y la promoción del comercio justo como un mecanismo para el apoyo a los pequeños productores del campo. Gracias. Finalizamos este evento agradeciendo su compañía, atención y sintonía.